Arranca. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos ahorita iniciando una transmisión en vivo desde Sociedad Apologética Internacional. Mi nombre es Diego Matalinares, soy uno de los administradores de esta página y en esta ocasión vamos a tener una entrevista, como ya lo habíamos estado anunciando, y el tema va a ser la resurrección de Jesús. Para ello hemos invitado a una persona que ya es conocida, digamos, en el ámbito de la apologética. Él es administrador de la Sociedad del Rincón Apologético y aparte es estudiante de historia, ha participado también en debates, ha hecho algunas entrevistas, eh, así que quería darle la bienvenida a Santiago Alarcón. ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego, ¿todo bien? Buenas noches, sí, ¿qué tal, Santiago? Bueno, habíamos estado teniendo unos problemitas, pero gracias a Dios se solucionó y ya podemos comenzar con la entrevista. Primero, bueno, me gustaría que te presentes, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poco. Bueno, a ver, me llamo Santiago, bien como lo has dicho. Soy de Argentina, acá de la parte más baja acá de Latinoamérica. Resido en la provincia de Buenos Aires. 32 años ya, lamentablemente, cosa que no podemos detener, es el tiempo. Estudiante de la carrera de historia, apologista, o trato de serlo lo mejor posible. Y bueno, como bien dijiste, fundador de Rincón Apologético y tratamos de llevar el trabajo de la apologética lo mejor posible, tanto en redes sociales como también en cursos y demás que ofrecemos en varios lugares. Así que bueno, nada, esa es la tarea que estamos llevando adelante y básicamente quiénes somos. Genial. Y bueno, sería chévere que nos cuentes un poco cómo así, digamos, te empezó a gustar este mundo de la apologética, defender tu fe, qué te llevó, digamos, a fundar el Rincón Apologético, ¿no? Que ha sido de tanta bendición para los hermanos. Bueno, a ver, ¿qué me llevó? Siempre trato de cuando me dan la oportunidad, como en esta oportunidad, ¿no? De contar cuál fue mi primera experiencia con el mundo de la apologética, ¿no? Y esta fue una situación personal que yo viví, ¿no? Siempre yo fui una persona que trató de evangelizar lo más posible, ¿no? Persona que se le cruzaba, yo trataba de ofrecerle el evangelio. Y recuerdo que al comenzar a estudiar en la universidad, intenté hacer lo mismo. Pero en la universidad particularmente me encontré con un escepticismo muy grande, ¿no? Y con una serie de preguntas que jamás me habían hecho, ni yo tampoco me había cuestionado esa parte de la fe o de la cosmovisión que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación, más allá de tratar de proveer respuestas a los que me la estaban pidiendo, yo estaba tratando de encontrar respuestas a estas preguntas que me las habían planteado y que en cierto sentido me daban vuelta en la cabeza y decía, wow, nunca me había planteado algo por el estilo, ¿no? Siempre cuento una pregunta que fue clave, ¿no? El hecho, y para resumirlo y no ser tan extenso, el hecho de por qué la exclusividad del cristianismo en cuanto a la salvación y en cuanto a quién es Dios, ¿no? ¿Por qué la exclusividad del sacrificio de la cruz en cuanto a la gracia de la salvación y por qué no un musulmán o un budista o alguien con otra cosmovisión no puede llegar a ser salvo? Me lo habían planteado. Y obviamente, a ver, este planteo hoy por hoy para aquellos que quizás están hasta comenzando a caminar en la apologética es un planteo sumamente básico, ¿no? Pero en aquel entonces para mí era como que me habían destruido toda esa estructura de fe que me había formado en la cabeza y en el corazón y que no tenía respuesta, me parecía sumamente lógico y demás. Y bueno, una noche recostado en mi cama con mi fiel teléfono, mi mejor amigo en mano, recuerdo haber encontrado un video de William Lane Craig en el que hacía referencia a esta pregunta. Y era un video de no más de 3 minutos que sirvió y fue más que suficiente para poder traer respuesta y claridad a ese interrogante que me estaba dando vuelta por la cabeza. Y ahí fue que empecé a descubrir el tema de la apologética. Todas esas preguntas que primeramente yo tenía
fueron contestadas, y eso después, a medida que fue pasando el tiempo, me ayudó a tratar de proporcionar respuestas a los que pasaban por mi misma situación, ¿no? Y así nace el Rincón Apologético. Genial. Una consulta. ¿Y cómo así te llamó la atención o por qué específicamente, digamos, porque según habíamos conversado previamente, el tema que más te gusta o más has estudiado un poco es específicamente de Jesús, que es lo que vamos a hablar en un rato, ¿no? Pero primero, ¿cómo fue que te gustó más ese tema, ¿no? El tema de Jesús, porque en la apologética a veces también se aborda desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, la existencia de Dios. Algunos defienden, ¿no?, la veracidad de la Biblia, e incluso temas de actualidad, que es lo que básicamente trata nuestra página, como el aborto, la unión civil entre personas del mismo sexo. Pero ese tema te llamó a ti en especial la atención, o es uno que más, digamos, te sientes cómodo. Cuéntanos por qué. Bueno, a ver, es el tema que más me apasiona, es el tema que más me gusta, porque me parece de que si planteamos correctamente este tema, ¿no?, y lo defendemos correctamente, nos permite proporcionar no solamente respuestas, dar respuestas con respecto al tema de la historicidad y el inicio, ¿no?, el nacimiento de la iglesia y de nuestra cosmovisión, sino que también nos proporciona un montón de otras respuestas. Ejemplo, si Jesús resucitó de los muertos, la existencia de Dios pasa a ser algo probable, por lo menos, ¿no es cierto? Yo diría que necesario, pero por lo menos llega a ser probable. Uno se llega a plantear ya la existencia de Dios. Si Jesús resucitó de los muertos, mi forma de ver el mundo es la correcta. Si Jesús resucitó de los muertos, los fundamentos en cuanto a mis valores, el fundamento en cuanto a mis valores es el correcto. Si Jesús resucitó de los muertos, tengo esperanza después de la muerte. Si Jesús resucitó de los muertos, esto me trae una respuesta al problema del mal y el sufrimiento y cómo Dios va a proporcionar justicia en el momento correcto a todas aquellas grandes injusticias que hemos visto o vivido y que quizás consideramos de que, bueno, fue una injusticia cometida y nadie más la va a pagar. O, si Jesús resucitó de los muertos, el carácter de Dios me es revelado a través de las Escrituras. Y Jesús podría, dar una lista bastante extensa, ¿no? Con el si Jesús resucitó de los muertos. Entonces, me parece que si podemos plantear correctamente y construir un caso de forma correcta en cuanto al tema de la resurrección, me parece de que muchos otros caminos que tiene la apologética en cuanto a preguntas y demás ya se encuentran muy bien allanados. Sí, ciertamente, bueno, es una doctrina central del cristianismo y como tú bien dices, permite también, ¿no?, subsanar algunas dudas, ¿no?, que la gente también se puede, digamos, plantear. Ahora ya, digamos, yendo al tema de la resurrección en específico, pero bueno, previamente, ¿no? A veces uno se topa con gente, y me ha pasado, ¿no?, de que dicen de que Jesús en sí mismo es un personaje mítico, que no existió realmente. Digamos, ¿cómo tú responderías a esa clase de personas, que algunos que lo niegan tajantemente y otros que tienen la duda, ¿no? De que dice, bueno, no sabemos si Jesús existió o no. Sobre todo ahora que estamos a puertas de celebrar, ¿no?, la Navidad, que es la festividad, ¿no?, donde recordamos su nacimiento. O sea, ¿realmente, digamos, Jesús existió? ¿Cómo tú responderías a ello? Solamente de la existencia de Jesús. Aquel que plantea como un caso de duda, por así decirlo, el tema de la existencia de la persona histórica de Jesús, mi pregunta sería, ¿por qué pensás eso? O sea, ¿basado en qué estás pensando eso? Yo le puedo presentar una serie de argumentos, ¿no es cierto? Pero mi primera duda grande sería, bueno, ¿basado en qué tomaste esa posición? Porque muchas de las personas con las que me cruzo que tiene esta idea de que Jesús es simplemente una construcción mítica de la iglesia, Jesús o el Jesús de la fe es diferente al Jesús de la historia, etcétera, quizás toma o construye esta idea de
algún que otro video que vio por internet, algo que le dijo un amigo en la facultad, quizás, viste, adopta esa idea, pero sin haberla observado o analizado profundamente, de forma correcta, quizás haberse tomado el tiempo para ver a ver si la conclusión a la que llegó es la correcta o no, mediante las evidencias que hay. Entonces, mi primera pregunta sería esa: ¿por qué pensás eso? ¿Cuál es el fundamento por el cual vos tomás esta postura, ¿no? Y luego, obviamente, basado en lo que me responda, voy a tratar de proporcionarle evidencias, ¿no? Es sumamente llamativo que hoy uno de los eruditos en la historia que más contrario es a la visión del cristianismo, que es Bart Ehrman, él dice que una de las cosas más probadas del mundo antiguo es la existencia y la muerte por medio de la crucifixión de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, es sumamente interesante y no estoy cometiendo la falacia de la autoridad, ¿no? Yo simplemente digo, bueno, mediante las evidencias que tenemos y también por medio de las conclusiones a las que llegan los eruditos en la historia, que son enemigos al cristianismo, que no tienen ningún tipo de simpatía con quedar bien con lo que los cristianos afirman, ¿por qué es que llega a esa conclusión? Habría que analizarlo detenidamente, el por qué un enemigo del cristianismo llega a esa conclusión. Obviamente hay un montón de evidencias, ¿no? Y que no necesariamente nos tenemos que remitir a la Biblia nada más, sino que también hay muchísima evidencia fuera de la Biblia que a nosotros nos permite llegar a la conclusión de que Jesús realmente existió y murió por crucifixión, ¿no? Está tanto Josefo, Tácito, Plinio el Joven, el Talmud, la patrística, y eso obviamente quitando lo que son los evangelios, que los evangelios se pueden llegar a considerar claramente como documentos históricos y tempranos en cuanto a la redacción de la historia de Jesús, su muerte y resurrección. Ahora, el paso siguiente sería, digamos, porque hasta ahorita, bueno, pero algunos pueden decir, ya, está bien, Jesús existió, yo te lo concedo, ya está bien, Jesús existió, pero eso de la resurrección de Jesús es algo difícil de creer, como alguien se levanta de los muertos, no, eso ya es un relato, digamos, fantasioso, opinan algunos. En ese caso, digamos, tú consideras que existe evidencia racional de que eso fue un suceso histórico, ¿y cuál sería esta evidencia? Bueno, sí, pero primero, antes de dar la evidencia, uno debería de considerar algo, ¿no? Aquellos que, como vos bien decís, afirman que resulta ser un poco fantasiosa la idea de que Jesús se levante al tercer día, ¿no? De haber sido muerto. Para aquellos que llegan a esa conclusión o que adoptan esa idea, es porque por lo general adoptan una cosmovisión naturalista, en donde de toda conclusión excluyen a la idea de la existencia de Dios. Ahora, obviamente la persona que mantenga o sostenga una cosmovisión naturalista tiene que defender fehacientemente que es imposible que Dios exista. Y hasta el momento nadie lo pudo hacer. Así que si por lo menos es probable la existencia de Dios, este Dios es lo suficientemente poderoso por definición en sí, y no apelando a la Biblia, sino a la filosofía. Este Dios es lo suficientemente poderoso si fue capaz de crear el universo absolutamente de la nada, de levantar a un ser de los muertos, ¿no es cierto? O sea, es una tontería primero ese planteo. Ahora, para aquellos que consideran y siguen considerando de que, bueno, es un relato fantasioso o es una idea fantasiosa esta de la resurrección, yo creo de que las evidencias que nosotros tenemos son son suficientes, para nosotros llegar a una conclusión racional. O sea, si nosotros no adoptamos la posición naturalista de primera mano, ¿no es cierto? Y nos dejamos llevar por donde las evidencias nos conducen, no excluimos de primera mano la existencia de Dios, sino que simplemente nos dejamos llevar por lo que las evidencias nos dicen. Yo creo que hay suficientes razones para creer que Jesús se levantó de los muertos. Y
Obviamente nosotros los cristianos no afirmamos de que Jesús se levantó simplemente porque sí nada más, porque nosotros creemos que los muertos por sí solos no se levantan, no vuelven a la vida, sino que hubo una intervención divina. Ahora, estas evidencias son muy claras y podemos apelar a lo que Gary Habermas ha denominado, ¿no?, el argumento de los hechos mínimos, que son básicamente a tomar aquellos hechos históricos que la mayor parte de la erudición contraria al cristianismo, ¿no es cierto?, enemiga al cristianismo, considera que verdaderamente es un hecho histórico. Y cuando tomamos esas evidencias, ¿no?, cuando adoptamos esos hechos como ocurridos, tenemos que construir un caso que sea que provea una conclusión lo suficientemente explicativa para que cada una de esas evidencias que consideramos que son realmente hechos históricos puedan tener una explicación, ¿no es cierto? Y la mejor explicación hasta el momento ha sido la resurrección de Jesús. ¿Y cuáles son esos hechos mínimos que son aceptados, digamos, tanto como tú dices, ¿no?, por los creyentes y también por los escépticos? Bueno, a ver, hay varios hechos, ¿no? Nosotros particularmente de los que nos agarramos, por así decirlo, son estos, aunque hay más, ¿no? La tumba vacía. Muchos se preguntarán, bueno, está bien, pero el tema de la tumba vacía no demuestra el caso de la resurrección. No, la tumba vacía no demuestra claramente la resurrección, pero para alguien poder resucitar, necesariamente antes tuvo que haber vivido y haber estado muerto. Entonces, para poner en contexto esta creencia, necesitamos demostrar que Jesús estuvo muerto en una tumba. Entonces, es necesaria la tumba vacía. Segundo punto sería la creencia primitiva de los discípulos. O sea, los discípulos verdaderamente creyeron haber visto resucitado a Jesús. Y yo no estoy afirmando de que los discípulos vieron a Jesús resucitado. Yo lo que estoy diciendo es que creyeron haber visto resucitado, porque esta es la postura que toma el escepticismo, ¿no es cierto? Ellos, bueno, mediante lo que podemos ver de que fueron sus dichos y sus acciones primitivas, podemos llegar a concluir de que ellos creyeron al menos haberlo visto resucitado. Entonces, esta es una segunda. La tercera, la conversión de Pablo y de Santiago. Personas que aparecen descritas en la Biblia como opuestas a Jesús y al cristianismo, ¿no es cierto? Y esto es sumamente importante. Quizás más adelante voy a explicar el porqué, pero que personas que no hayan tenido ningún tipo de afinidad con el movimiento de Jesús o de los primeros apóstoles, es sumamente interesante el por qué es que de la noche para la mañana cambian radicalmente su cosmovisión, su forma de ver la religión, el mundo, etcétera. Y por último, es sumamente interesante lo denominado el efecto Jerusalén, ¿no? El factor Jerusalén. Esto quiere decir de que es sumamente llamativo que todo haya ocurrido en el lugar en el que Jesús estuvo la última semana de vida y haya muerto. Entonces, si vos vas a crear por medio de una conspiración, vas a crear una historia, vas a inventar algo y demás, me parece poco viable que lo hagas en el lugar que te pueden, con fundamentos, refutar. ¿Se entiende? ¿Y por qué es que lo hacen en el lugar en donde, si esto que estás diciendo es mentira, con buenos fundamentos y con evidencias te pueden refutar? Y la única explicación es porque lo que estás diciendo es verdad. Claro. Bueno, y claro, obviamente todas estas cosas, la mejor explicación sin duda alguna sería el hecho de que Jesús resucitó entre los muertos. Ahora, como tú bien dices, ¿no? Este tema de la resurrección de por qué insistimos nosotros, los cristianos, incluso desde nosotros vemos en 1 Corintios 15, ¿no? Como Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, las consecuencias que tendría, ¿no? O sea, incluso seríamos los más dignos de conmiseración. Entonces, eso es un hecho esencial. Ahora, yo ahorita he estado intentando buscar los comentarios. No sé si tú llegas a ver en algún comentario hay alguna pregunta que estén haciendo, porque ahorita no estoy intentando. No, por ahora no, hay saludos nada más y le mando saludos a toda la gente que nos está haciendo el aguante y nos está mirando. Genial.
Ahora, otro hecho que yo, bueno, había visto también es el hecho de que el cambio de día, ¿no? Los judíos eran fuertemente celosos del sábado y lo guardaban y tenían esa costumbre. Y es bien difícil entender cómo de un momento a otro empezaron a guardar el domingo, ¿no? Es Totalmente. también una cosa. Ahora, Bueno, eh, eso es parte del cambio radical de los apóstoles, ¿no es cierto? O sea, nosotros vemos hasta en los evangelios que Jesús obedecía fielmente a lo que era la Torá, ¿no? Él tenía sus entredichos con los fariseos, pero particularmente con el caso de la tradición de los ancianos, la interpretación que le dieron durante el tiempo y demás a determinados pasajes de lo que se consideraba que era la palabra de Dios, ¿no? Pero en cuanto a lo que es específicamente la Torá y demás, nosotros vemos que Jesús vivía como un judío más, obviamente. Ahora, ¿por qué radicalmente los apóstoles y la iglesia primitiva determinadas cosas que son fundamentales en el judaísmo primitivo cambian? Uno de los ejemplos que vos das es el tema del sábado para el domingo. Otra es la creencia primitiva de la Trinidad. Cómo un judío iba a llegar a creer en la idea de la Trinidad. Si obviamente ellos eran celosos, ellos concebían un monoteísmo celoso, ¿no es cierto? Y el monoteísmo, nosotros también obviamente somos monoteístas, pero lo ven de una perspectiva completamente distinta. Te puedo dar esos ejemplos como algunos más también. Entonces, es sumamente interesante este cambio radical de la noche para la mañana y lo que eso traía por detrás, ¿no? Porque no es que simplemente un par de judíos dejaban de creer en algo y comenzaban a creer en otra cosa y el pueblo estaba todo bien, chicos, crean en lo que quieran, porque total somos todos tolerantes ahora como en el siglo XXI. No, para nada, antes no era así. ujú. Sí, bueno, la verdad que yo agradezco bastante el hecho de que de alguna manera lo que nos estás brindando, estos argumentos son importantes para nosotros como cristianos también tener buenas bases. Y aprovechando eso, yo sé que tú manejas una página, incluso has dado charlas, ¿no? Cursos de apologética. Sería bueno quizás que menciones algunos materiales o recursos que nosotros podemos adquirir o algunos libros, recomendaciones donde podamos profundizar en ello, ¿no? Ver, digamos, quizás los argumentos más detallados o cosas por el estilo. ¿Qué material, qué recurso tú recomendarías? Bueno, para el que se está iniciando en la apologética, aquel que está comenzando y demás, hay una serie de libros que uno considera de que son aquellos que te pueden ayudar mucho para comenzar esta travesía, por así llamarlo, ¿no? Para los que están comenzando, a ver, mi libro de cabecera fue Nueva evidencia que demanda un veredicto de Josh McDowell, o sea, es un clásico para los que comenzamos, ¿no es cierto? Ese es fundamental y que de hecho tiene una muy buena sección y una gran sección en cuanto al tema de la historicidad de Jesús, los evangelios y demás. La verdad que, obviamente porque me atrae ese tema, es genial. Otra de las cosas para aquellos que están recién comenzando, ojo, les estoy diciendo a aquellos que son novatos, la guía Holman de apologética es genial, es gráfica, dinámica, básica, tiene un lenguaje muy. ¿Cómo? Muy comprensible, digerible. Totalmente. Así que no te sería para nada difícil arrancar tu tarea en apologética con estos materiales, ¿no? Sí, justo yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder leer la guía completa y, bueno, gran parte del otro libro que mencionas de Josh McDowell, ¿no? De la evidencia que exige un veredicto. Sí, genial. Bueno, te agradezco bastante por tu tiempo, por este momento que hemos podido tener, compartir. Bueno, espero que más adelante de repente podamos tener otras entrevistas y poder conversar. Pero antes me gustaría que de repente nos des, bueno, en general, qué recomendaciones, porque a veces cuando uno es joven y comienza con estos temas de la apologética, a veces algunos se apasionan desmedidamente y hay algunos errores que a veces nosotros como
en nuestro ímpetu de repente cometemos, ¿no? Entonces quizá tú podrías dar algunos consejos para aquellos que están, para los que están iniciando en la apologética y para aquellos también que a veces tienen también esta mala actitud, por decirlo así, de desdeñar las cosas de Dios o desdeñar el tema a priori, sin tener la apertura suficiente para poder, por decirlo así, para poder escuchar estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué recomendación darías a los escépticos y qué recomendación darías a las personas que recién están comenzando en el mundo de la apologética y que tienden a emocionarse sobremanera con estos temas? Bueno, a ver, ¿qué recomendación le daría al escéptico? Creo que la misma que al cristiano. Nosotros creo que por sentido común siempre nos inclinamos, si existen buenas intenciones, si existen buenas intenciones, si existe honestidad, nuestra intención siempre va a ser inclinarnos hacia donde la verdad nos conduzca. Entonces, tanto a cristianos como a escépticos, mi recomendación es investigar, lee, fíjate, pero con un sentido honesto, ¿no es cierto? A ver cuál es la verdad, hacia dónde te conducen las evidencias. A los cristianos, no tengas miedo de investigar. A ver, si verdaderamente vos crees de que el Dios que concebís es el verdadero, el Dios del cristianismo es el verdadero, todas las evidencias te van a conducir a ese Dios verdadero, te van a llevar a una mejor explicación, te va a llevar a una mejor comprensión y demás, pero no tengas miedo de investigar. Siempre, siempre, esto siempre lo recalco, con Biblia en mano. O sea, nosotros tenemos que tener, si nos encaminamos en la cuestión apologética, tenemos que tener un fuerte fundamento bíblico, porque obviamente la idea es que no nos confundamos. Y la fuente, creo yo, la fuente de verdad es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, podemos encontrar verdad también en otros lugares, no solamente o no es exclusiva de la Biblia, pero sí nuestra fuente y nuestro parámetro objetivo para saber cuándo vamos bien o cuándo vamos mal y demás es la Biblia. Entonces, al cristiano le digo, siempre con Biblia en mano, siempre con la Biblia bajo el brazo y con un fuerte conocimiento bíblico. Y al escéptico, exactamente lo mismo. O sea, yo creo que el escéptico no es escéptico por ser mala persona, para nada. Los cristianos no creemos en eso, aunque ellos muchas veces creen que creemos eso, para nada. Lo que nosotros le recomendamos es, mira, ¿por qué con seriedad no analizás las evidencias del cristianismo? Los argumentos que los cristianos utilizan para confiar fielmente de que Dios existe y de que la mejor explicación para ese Dios, ¿no es cierto?, que la cosmovisión correcta es el cristianismo. Yo te invito a que puedas profundizar en las evidencias y los argumentos que nosotros presentamos, así como también los cristianos deberían de profundizar y analizar las evidencias y los argumentos que los escépticos presentan, porque así podemos llegar tanto a comprender las cosmovisiones como también a conocer la verdad. Y eso obviamente es en lo que todos estamos como búsqueda, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que ha sido un tiempo bien, bien chévere. Bueno, aquí en Perú decimos chévere. Sí, sí te expliqué la otra vez. Normalmente tendemos a utilizar bastante jerga. Ha sido un tiempo bien chévere. Y de hecho, bueno, sí, ¿no? Algo que quizá yo agregaría, porque en algún momento me ha sucedido, y creo que a algunos les sucede, es de repente tener cuidado también con el orgullo, ¿no? Que a veces puede generarse. Pasamos tiempo defendiendo la verdad, pero no la estudiamos y la palabra de Dios claramente dice, ¿no? De que nosotros de alguna manera tenemos que, de alguna manera tenemos también que tener cuidado con el orgullo. Ahora, antes de que se me pase, probablemente también algunos, de repente piensen, como tú decías, ¿no? Que la resurrección, hablando del tema específico de los, de la, uy, perdón, No, por favor. no sé, lo que pasa es que ahorita, estaba intentando ver los comentarios, no sé si hay algún comentario con pregunta, alguna pregunta que tú veas ahí quisieras de repente absolver.
Bueno, a ver, hay varios comentarios, está mirando el Galarcón, Ana An- Cáceres Costa envía saludos, Nicolás Maidana también de acá de Argentina envían saludos, Jonathan Espinosa dice, no es que no exista evidencia fuerte de la resurrección, es que afirmar este acontecimiento expone abiertamente la veracidad de las enseñanzas de Jesús y el pecado del hombre. Esto es molesto para muchos, hay que separar las evidencias de los problemas emocionales. Donde nos lleven las evidencias es lo que le guste al hombre o no. Bueno, trató de explicarlo de esa manera y es genial la explicación que dio. Dice Olga Alarcón, digo, porque se agarran en guardar el sábado, si también el domingo es un día del Señor. No creo que haya que esperar al sábado. Los tiempos cambiaron y somos más entendidos en el estudio y en el entendimiento de la Biblia. Jeremy Gamarra dice, ¿ya terminó? Bueno, un saludo grande, ya estamos finalizando. Andrés mandan mucha oración también, dice como consejo a los primeros apologistas. Caro René Carrión también está mirando, un saludo. José Carlos Alpizar Valverde desde Costa Rica nos envía saludos. Jeremy Gamarra dice Perú, o sea que no sabían de que estaban trabajando en Perú. Dice José Carlos Alpizar Valverde, ¿hay algún versículo que se asegure que Yeshua resucitó domingo? Interesante. Yo justo ahorita estoy viendo los comentarios y ese todavía no me aparece. Eh, Sería bueno, a ver, quiero mandar saludos aprovechando a René, que está ahí en línea. Gracias, René, saludos, cuídate. René es un amigo también de aquí de Perú, que le gusta bastante la apologética, entonces, y le está etiquetando una amiga suya, Carolina. Jeremy, saludos para Jeremy, saludos a José Carlos Alpizar Valverde, también recién puedo ver tus comentarios. Ya los leíste los comentarios de Olga Alarcón, creo, ¿no? Andrés Sí. Fer, mucha oración, correcto. Siempre es importante, ¿no? En dependencia del Señor. Nicolás Maidana, saludos también. Jeremy Gamarra, no, todavía no hemos terminado. Saludos también a Ana Cáceres Costa. Y bueno, ahorita no me aparece la pregunta, pero es interesante, claro, porque el que preguntó dice, ¿no? Si es que hay algún versículo, existe, de acuerdo a lo que tú has estudiado, algún versículo, alguna indicación de que Jesús resucitó un día domingo. Bueno, a ver, particularmente esta es una discusión, creo, y le Sí, mando José. un abrazo enorme a José, que por lo general muchas veces está los jueves con nosotros en Rincón Apologético, y dentro de poco vamos a hacer una transmisión sobre el tema de la Biblia textual, cuarta edición con José, pastor y un grosso, es desde Costa Rica. Particularmente hay una discusión, ¿no? En cuanto a eso. Hay personas que interpretan que hay algunos textos en el Nuevo Testamento, particularmente en el libro de los Hechos, como en los Evangelios, que hacen referencia a que Jesús resucitó un día domingo. Hay otras personas que no, que dicen, no, en realidad lo que hizo fue resucitar en un día sábado. Yo hacia dónde me inclino del por qué es que creo que resucitó un día domingo fue porque la iglesia primitiva cambia el día de adoración y lo establece un día domingo. La pregunta es por qué aquellos que recibieron el mensaje del Evangelio de los mismos apóstoles, que fueron aquellos que presenciaron el hecho de la resurrección y que fueron aquellos que en primera mano tuvieron el mensaje de la resurrección, ¿por qué es que consideraban el día domingo como sagrado, haciendo referencia al día de la resurrección de Jesús? Creo de que es una discusión interesante el tema de si resucitó un sábado o un domingo, pero particularmente en nuestro caso, como el caso de la historicidad de la resurrección, en cuanto al tema apologético, a nosotros esa discusión mucho no nos importa, sino que lo que nos importa es la importancia del día de culto, cómo es cambiado por la iglesia primitiva y por los apóstoles. Eso es lo que a nosotros nos importa. Después es una discusión bíblica dentro de los círculos cristianos si resucitó un sábado o un domingo. Yo particularmente creo que resucitó un domingo, pero es una discusión que la podemos poner sobre la mesa y es abierta. Pero cuando nosotros hacemos una defensa del caso de la resurrección, eso ya pasa a ser secundario
y nuestra evidencia, por así llamarla, uno de los hechos, de los 4 hechos mínimos, perdón, que te enumeré, es particularmente el cambio del culto del sábado al domingo. Y esta es la importancia que tiene, el por qué, cuál es la razón de ese cambio de día, cuando los judíos del siglo I obviamente consideraban tan especial al Sabbat, ¿no? Ujú. Sí, aprovecho en leer lo que dice María Belén. Dice, la primera vez que veo un directo sobre estos temas del cristianismo, me encantó. Bendiciones. Bendiciones también, María Belén. Bueno, la idea de nuestra página de Sociedad Apologética es empezar también a hacer videos en vivo, así como hemos publicado debates, bueno, que he tenido yo o algunos otros miembros de la sociedad. Igualmente también hemos tenido, ¿no?, conversatorios. La idea también es hacer estas entrevistas. Bendiciones, María Belén. Jeremy Gamarra comparte un versículo de Mateo que habla de que el Evangelio según Mateo dice, las sombras se abrieron, después y entraron a la ciudad santa y aparecieron muchos. ¿Usted cree que, en caso afirmativo, cómo es posible que este evento ha escapado a todas las demás gentes con antelación, incluso los otros evangelistas? Si no, ¿cómo podría el autor de Mateo salirse con esa mentira? Creo que es una pregunta. A ver, Santiago, ¿cómo le respondería? Se está hablando de, ¿no?, de que solamente Mateo relata el hecho de que algunos, aparte de Jesús, otros resucitaron también, ¿no? Dice que Sí. Bueno, a ver, esta es otra de las preguntas clave que me parece que no hay una unanimidad en cuanto a la respuesta. Ahora, recuerden de que nosotros estamos en esta charla tratando de un tema que necesariamente involucra el tema de la apologética, ¿no? Y la defensa de la resurrección de Jesucristo. Entonces, el hecho de que si este hecho que dice Mateo, que relata Mateo, ocurrió de la forma en la que ocurrió y demás, no tiene la importancia que muchas veces muchos le dan cuando hablamos del tema de la resurrección de Jesucristo. A ver, el hecho ocurrió, bueno, hay personas que dicen de que es literal eso, hay personas que dicen que no es así. Yo preferiría no meterme específicamente en ese tema. Ahora, lo que sí me gustaría hacer referencia es que si esto ocurrió, y yo soy de los que creen que ocurrió, si esto verdaderamente ocurrió, no debemos de confundir la resurrección o el estado del cuerpo de la resurrección final que nosotros creemos que va a ocurrir en el día del retorno de Jesucristo con un caso por el estilo que es un caso igual al de, ejemplo, Lázaro o a la niña que Jesús levanta de los muertos. Son dos tipos de resurrecciones distintas. Entonces, si yo no me equivoco, dice, ¿cómo es posible que un evento, dice la segunda parte de la pregunta, ¿cómo es posible que este evento ha escapado a todos los demás gentes con la antelación, incluso los otros evangelistas? Bueno, a ver, la pregunta también es la siguiente. ¿Por qué el caso de Lázaro y su resurrección parece también escapar a todos los demás y a los demás evangelistas? Me parece a mí de que este tipo de planteo no hacen la diferencia en cuanto al caso de que si Jesús resucitó o no. Es una discusión más teológica y bíblica, me parece, y creo de que poner este caso sobre la mesa nos desviaría mucho de la discusión que estamos tratando de tener. Pero yo particularmente creo de que el caso ocurrió, creo de que resucitaron o sea, que se levanta el cuerpo, el mismo estado que tenían antes de haber muerto, que no es un cuerpo glorificado ni mucho menos, pero me gustaría no meterme más que eso en este tema. Claro. Bueno, recordemos de que para los que están comentando, ¿no?, el tema ahorita realmente no es tanto, como bien dijo Santiago, un teológico o bíblico. A mí particularmente me gusta la teología, yo estoy estudiando teología, pero como bien lo has indicado, el tema es apologético y es específicamente sobre la resurrección, si fue un hecho real o no. Esos temas son interesantes, pero realmente, claro, como bien dices, son temas que ya están incluidos en lo que es la teología bíblica. Pero a ver, también me gustaría hacer otra mención, ¿no? Porque nosotros como cristianos, cuando tenemos una conversación entre cristianos, o sea, presuponemos la inspiración de las escrituras.
Eso lo presuponemos. Entonces, si las escrituras fueron inspiradas por Dios, bueno, obviamente no cabe lugar para que un hecho que no sucedió sea relatado como que haya sucedido, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos una discusión apologética, cuando tenemos un planteo apologético, nosotros no partimos de la presuposición de la inspiración de las escrituras. Nosotros simplemente vamos a donde las evidencias nos conducen. Entonces, mediante esta mesa apologética, lo que quisiese decir es esto, o sea, ¿cuál es la diferencia en que si ocurrió o no ocurrió? Pudo tranquilamente no haber ocurrido o ese fragmento de lo que dice Mateo haber sido añadido por el autor con un sentido netamente teológico, para dar un mensaje netamente teológico y figurativo, y nada tiene que ver con el caso de la resurrección de Jesús. Entonces, en el caso de la resurrección de Jesús, nosotros lo construimos mediante las evidencias y tratamos de llegar a una conclusión objetiva por medio de lo que ellas específicamente nos dicen, pero no la presuposición de que las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Se entendió lo que quise decir? Yo pienso que sí, creo que está claro, ¿no? O sea, lo que estamos intentando ahorita es, digamos, tratar a la Biblia, a pesar que como cristianos lo consideramos palabra de Dios, tratarlo como escritos históricos, entonces, que puede incluir esta clase de cosas. Ahora, bueno, realmente yo, desde el punto de vista ya bíblico, teológico, porque yo, digamos, eso es lo que más me gusta a mí, diría que no hay ningún problema en el que Mateo diga algo y que los otros evangelistas no, o sea, si, porque son sencillamente 4 personas distintas y más bien si es que todos hubieran escrito lo mismo, nos haría sospechar, ¿no? Entonces, es normal encontrar esas diferencias. Acá hay otra pregunta. Hay que saber diferenciar entre el día de la resurrección y el tema de la historicidad, correcto. Fabio Adrián Checa Latorre dice, ¿cómo responder a la tesis de Piñero, la cual afirma que Jesús fue lanzado a una fosa común basado en un verso de Hechos donde dice que el cuerpo de Jesús fue sepultado por los judíos? A ver, bueno, primera vez que escucho una pregunta así, a ver, ¿cómo respondería Santiago? Bueno, a ver, primero, esa es la tesis más conocida de Piñero, ¿no es cierto? Piñero es un historiador español agnóstico que obviamente es adopta una posición opuesta al cristianismo, ¿no es cierto? Él lo que dice es lo siguiente, de que en el cristianismo primitivo existían 2 tipos de historias en cuanto a la sepultura de Jesús. Existía la historia que encontramos en los evangelios, una sepultura, ¿no es cierto?, honrosa en la tumba de José de Arimatea, como también existía otra historia paralela, ¿no es cierto?, de otro grupo de cristianos al que hace referencia al libro de los Hechos, que según él, y esto es sumamente interesante, según él dice que el libro de los Hechos habla de que fue enterrado en una fosa común. Bueno, lo que pasa con Piñero particularmente es que él parte de la presuposición de que como comúnmente a los crucificados se los arrojaba a una fosa común, con Jesús debió ser igual el caso. Ahora, el problema está en que él presupone eso por causa de lo que comúnmente ocurría, pero no se remonta a analizar las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Obviamente lo que nos dice tanto los evangelios, el libro de los Hechos y el cristianismo primitivo. Es sumamente interesante que en el libro de los Hechos no dice absolutamente nada sobre esta afirmación de Piñero y sobre la palabra fosa común. No dice absolutamente nada. El libro de los Hechos hace referencia a un sepulcro en el que Jesús fue enterrado. Entonces, primero, no aparece lo que Piñero afirma en el propio Nuevo Testamento. Segundo, bueno, a ver, tampoco es ilógico pensar que como comúnmente a los crucificados se los arrojaba en la fosa común, porque es que a Jesús particularmente no le ocurrió ese destino, sino que lo enterraron en la tumba de José de Arimatea. Bueno, es una buena pregunta. Pero fue una buena pregunta hasta el año 1968, cuando un judío del siglo I fue encontrado, o sus restos obviamente fueron encontrados, en una tumba. Y los restos de este judío llamado Yohanan tenían signos de haber sido crucificado. Es más, en el talón todavía está atravesado el clavo
que lo había sujetado a la cruz. Entonces, nosotros tenemos evidencia arqueológica de judíos que en el siglo I habían sido crucificados y que no habían sido arrojados a fosas comunes como comúnmente ocurría, sino que existían las excepciones. ¿Se entiende? Y acá la Biblia es clara y el Nuevo Testamento es claro. No está diciendo que a todos los crucificados se les daba una sepultura honrosa. El Nuevo Testamento dice que hubo una excepción a la regla, como también la hubo seguramente con este Yohanan que fue descubierto en el año 1968. Entonces, hoy las evidencias nos muestran lo contrario y claramente creo yo de que las evidencias hacen de que esta tesis de Piñero se desplome por sí misma. Creo que esa ya la respondiste. Rodolfo Chávez dice, de los 4 o 5 hechos mínimos de Gary Habermas en tu debate, ¿no? Has mencionado muerte por crucifixión, vida y transformación de los apóstoles, 3, tumba vacía, 4, conversión de Pedro y Santiago, 5, efecto Jerusalén. Creo que hablaste de la conversión de Saulo, ¿no? No de Pedro y Santiago. Pero bueno, el tema del sábado al domingo, ¿en cuál de los 5 puntos mínimos se encaja? ¿Cuál de los puntos sería, creo, ¿no? De que el 2, ¿no? Ya lo había mencionado, donde dice vida y transformación de los apóstoles. Creo que ahí encajaría el hecho de cambiar, ¿no? Porque el cambiar radicalmente las creencias que ellos tenían tradicionalmente. A ver, José Carlos Pizar Valverde, este pasaje de Mateo respalda el tema de la historicidad del Nuevo Testamento, esto porque Mateo escribió en hebreo este evangelio al pueblo judío. ¿Cómo podría Mateo inventarse un tema así en medio de toda esa nube de testigos? Por otra parte, estos resultaron en corrupción. Creo que está respondiendo al tema que ya habíamos hablado. Dice, absurdo, Yeshua afirmó que iba a resucitar. Al ser un hombre tan polémico, jamás se le iba a ser sepultado en una fosa. Además, los judíos no hubieran enterrado a Yeshua porque los hacía impuros para celebrar al día siguiente la fiesta de los panes sin levadura. Está reforzando un poco, ¿no? Lo que estamos conversando, ¿no? Gracias, José Carlos Alpizar Valverde, por tus comentarios. René dice, felicidades, es edificante que comenten estos temas importantes. Gracias, René, gracias por vernos y por compartir. Y realmente sí, ¿no? Eso es lo que buscamos, en cierta forma, poder edificar, poder también defender la fe, como dice 1 Pedro 3:15, ¿no? Presentar defensa ante los que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Y bueno, ya creo que vamos a ir terminando. Quiero agradecer nuevamente a Santiago por el tiempo que se ha dado por concedernos esta entrevista. Sé que también tiene, bueno, varias ocupaciones y gracias, ¿no?, a Dios que ha permitido este momento que podemos también conversar de estos temas. Esperemos que no sea la última vez. Santiago, no sé si quisieras decir algo antes de terminar. Bueno, no, gracias a vos, sinceramente, por haberme escrito y haberte comunicado para tener esta charla. Sinceramente me siento honrado. Obviamente tenemos poquito tiempo, ¿no es cierto? Y quisiésemos abordar estos temas de una forma más profunda, ¿no es cierto? Pero bueno, esperamos de que por lo menos algunos puntos de vista y algunos comentarios hayan ayudado a algunas personas a por lo menos comenzar, ¿no es cierto?, esta travesía de construir una serie de ideas en cuanto a lo que nuestra fe, ¿no es cierto?, o es el fundamento crucial, ¿no?, que es la resurrección de Jesús. Como decía Pablo, o sea, si la resurrección, o sea, parafraseándolo, no existe, nunca ocurrió y demás, no tiene sentido la fe y el estilo de vida que tenemos, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante el hecho de capacitarse particularmente en este tema y también para proveer respuesta a los que nos demandan, ¿no es cierto?, por causa de la fe que tenemos. Uh-huh. Perdón que, bueno, no me gustaría dejar esto en el aire. El profesor Manuel Abraham Paz y Miño, con quien he tenido la oportunidad de debatir 2 veces, dice esto, me gustaría que lo respondieras, a ver, súper cortito ya para ir finalizando. Dice, afirmar algo en un escrito no prueba que ese algo sucedió en verdad. Ejemplo, novelas. Bueno, creo que recién se ha conectado y no he escuchado, digamos, todo lo que ha mencionado, pero a ver si le puedes de repente algo
algo así breve para poder ya ir finalizando, porque dice, afirmar algo en un escrito no prueba que ese algo sucedió en verdad. Ejemplo, las novelas. Totalmente, sí, totalmente. Yo creo exactamente lo mismo. O sea, un escrito por... A ver, nosotros tenemos acá en Argentina un escrito que es clásico, que se llama el Martín Fierro, ¿no? O como muchas veces nosotros decimos, el hijo, el hermano, perdón, el medio hermano del Don Quijote, ¿no? ¿Por qué? Porque es un escrito que si vos no sabes previamente que es una historia inventada, el escrito te puede llegar a confundir pensando de que es un hecho que verdaderamente ocurrió, la vida de este hombre, que este es un hombre que verdaderamente ocurrió y demás, ¿no? Entonces, por eso es que los historiadores desarrollaron lo que se denominan los filtros históricos, ¿no? Para cuando nos encontramos con casos como estos, con documentos, escritos y demás de la antigüedad, nosotros podamos ver si verdaderamente lo que relata dicho documento es algo que sucedió verdaderamente en la historia o simplemente es un cuento, un mito y demás. Estos filtros históricos, bueno, te los podría enumerar y demás, pero me parece que por el tiempo no vienen al caso, pero hay una serie de filtros, ¿no es cierto? El testimonio enemigo, el testimonio temprano, etcétera, que a nosotros nos permiten llegar a la conclusión de si tal relato es verdaderamente un hecho que ocurrió en la historia o si no. Entonces, yo concuerdo con lo que dice Manuel, totalmente, pero también hay que saber, para la gente que está del otro lado, que los historiadores, al ver este problema que es claro, han desarrollado una serie de métodos que a nosotros nos permiten fehacientemente confirmar si un relato es histórico o no. Ujú. Muchas gracias, creo que con eso ya queda claro y yo les sugiero a aquellos que de repente no han podido ver desde el principio, vamos a publicar el video y van a poder ver los argumentos que ya ha sido tocando. Gracias a todos los que han estado también comentando, Emi Trejos, gracias a José Carlos Alpiza, gracias a René y bendiciones hermanos, cuídense y aquellos también escépticos que nos siguen, como bien dijo Santiago cuestionar, investigar y van a llegar, ¿no? A poder encontrar la verdad. Gracias, Santiago. Cuídate. Bendiciones. Dios te bendiga. Nos Chao. vemos. Chau, chau. Chao.